La lucha de clases en Honduras. Sin duda alguna, todos los fenómenos acaecidos en el 2020 han puesto de relieve las enormes contradicciones de clase que son circunstanciales a un sistema económico y político destinado a privilegiar a una minoría insignificante de su sociedad. Hablar de lucha de clases no se trata de una posición reduccionista, sino del abordaje objetivo de las formas en que se relacionan las personas y que definen en última instancia el devenir histórico de las mismas. Es necesario entender que ni las leyes ni el derecho están diseñados para impartir justicia. Todo lo contrario, son el marco jurídico sobre el que se sustenta toda la injusticia que nos impone la visión de que los pobres son parte obligada de nuestra vida cotidiana y que ese es el orden natural de las cosas. Quienes invocan una y otra vez el imperio de la ley por sobre los seres humanos está básicamente negando a las mayorías su derecho a ser soberanos y a participar en la toma de las decisiones que le afectan día con día. Hasta esta fecha nos encontramos en las estadísticas a miembros de la élite damnificados por el paso de los huracanes. Hasta esta fecha no encontramos en las estadísticas a miembros de la élite damnificados por el paso de los huracanes. Y es difícil pensar que alguno de ellos sea parte de los miles de fallecidos por la pandemia de coronavirus. Con las tantas veces repetida la historia del descalabro de la economía en el 2020, ningún rico dejó de vivir como antes. Muchos incluso ahora son más acaudalados. Cada puesto de trabajo que se pierde condena esencialmente a una nueva familia pobre a ingresar a la miseria. Y los planes de ayuda del gobierno siempre favorecen más a los que más tienen. No se busca mitigar el hambre ni resolver la pérdida de miles de viviendas. Se trata de que las élites tengan acceso siempre a más fondos para que nunca pierdan. Las empresas que fueron a la quiebra este año pertenecen a pequeños y medianos emprendedores que ya tenían muchísimas dificultades para sobrevivir en un mercado dominado por un puñado de familias y un cártel de banqueros mafiosos. A estas alturas, casi 2 meses después del paso de ETA, vastas zonas de viviendas populares siguen anegadas sin que nadie les haya echado una mano, siquiera para limpiar el único lugar al que pueden regresar. Sin embargo, ya trabaja el régimen en la construcción de viviendas hechas a base de contenedores que venderá a las personas y que además les servirán a las élites para separar a los indeseables en guetos de pobres lejos del paisaje con el que ellos tienen que convivir todos los días. La concentración de la riqueza se produce en un ambiente de injusticia, desigualdad y violencia contra las enormes masas más empobrecidas. Esa violencia llega de muchas formas, incluso a través de la deformación cultural que se administra por medio de programas de televisión saturados de violencia, como las narconovelas o las historias de superhéroes que están llenas de muerte y sangre. El ambiente de hostilidad contra los más pobres es regular, así como el endiosamiento de aquellos que veneran al dinero, sean estos narcotraficantes, políticos o grandes burgueses. Esta violencia inducida sirve para impregnar de imágenes macabras la mente de toda la sociedad que se enfrasca en una lucha mortal por alcanzar grandes sumas de dinero mientras aún se es joven. No debería extrañarnos que muchos jóvenes desprecien los estudios y busquen formas rápidas de hacer billete, aunque eso les dé una vida efímera. Como no existe información, no podemos hacer una relación clara de la procedencia de los asesinatos de jóvenes en nuestro país, pero sí podemos afirmar que están relacionadas todos con el fetiche alrededor del consumo y el dinero. Según ese patrón, nadie es exitoso si no tiene dinero. Son los más pobres los que se lanzan a la aventura por amasar fortuna, desafortunadamente sin entender
que no importa cuánto puedan robar y acumular, nunca podrán llegar al límite de las élites, porque esas imponen todo. Es un hecho que nadie llega a hacerse rico trabajando, ni siquiera aquellos que devengan jugosos salarios. La exigencia cultural por disponer de cantidades ilimitadas de dinero abre la puerta a otro monstruo más, del que todos hablan, pero nadie ve su origen, la corrupción. Y es que las élites necesitan corromper todo para poder impulsar sus obscenas ganancias, para no pagar impuestos, para ganar proyectos, para introducir maquinaria libre de gravámenes, para ganar juicios en los que les arrebatan sus cosas a los que menos tienen. Pero mucho más. La corrupción les permite pagarse unas fuerzas armadas o una policía que entrenan para odiar profundamente a los de su propia clase. Así que es falso que solo la política está permeada por la corrupción. Quienes más se sirven de las coimas y los sobornos son los grandes empresarios que pagan unas migajas para hacerse con un jugoso botín. Existe un pequeño grupo que ha tenido el privilegio de alcanzar mejores condiciones materiales de existencia, gracias a estudios universitarios. Muchos de ese grupo se sienten diferentes, superiores a los pobres, mientras adulan y veneran a cualquier bárbaro con tal de que tenga mucho dinero. Ese es el grupo de los desplazados que piensan siempre en la reconciliación, en los que exigen el borrón y cuenta nueva. Los que de cuando en cuando se dan baños de pureza y se atreven a juzgar a todo el resto, eso sí, siempre cuidando sus propios privilegios. Esos se creen clase media, aunque siempre para vivir tendrán que hacer lo mismo que cualquier persona pobre, vender la única mercancía que posee, su fuerza de trabajo, cada día más precarizada, más frágil, con menos derechos, menos certidumbre, y las angustias que provocan las deudas de las escuelas privadas, la cuota de la casa y muchas deudas más. Pero la lucha de clases está presente en el proceso histórico de todos los pueblos, y los hondureños tenemos pendiente derrotar a las élites que nos han sojuzgado desde siempre. Esta es una verdad meridiana que debemos asumir con valor. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque la verdad nos une.